Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador en momentos críticos como la guerra del narcotráfico o el terremoto de Pedernales y Muisne. Hoy hablaremos acerca de la violencia que se está viviendo en Ecuador cuando ya tenemos más de 170 muertos en las cárceles y solamente en la provincia del Guayas el número de asesinados por sicariato se va acercando a los 500 personas. La muerte el fenómeno que ha sucedido esta semana, el día de ayer, en la cárcel de la penitenciaría del Litoral, donde hasta ahora ya habían 40 muertos, 50 heridos y se sigue sumando más. Es una guerra de pandillas que se origina no solamente dentro de la penitenciaría, sino que ya se vive en toda la costa ecuatoriana y que tiene que ver con el narcotráfico. Como les había dicho, Ecuador es ahora el mejor canal de exportación de drogas, de la droga de Colombia, de la droga de Perú, porque dispone de más de 1.200 kilómetros de playa, de donde puede salir desde cualquier lugar botes para Centroamérica y de esa manera llegar con drogas hasta los Estados Unidos. Pero además el otro problema que se presenta es que, por ejemplo, el precio de los combustibles es muy barato, entonces se puede financiar los motores fuera de borda, se puede financiar la gasolina, es muy fácil encontrar combustible y ese combustible llevarlo hasta barcos pesqueros que sirven de gasolineras para los GoFast, para los mini submarinos que se dirigen hacia Centroamérica llevando la droga. Además, disponemos de los más famosos navegantes del Pacífico, como les había mencionado en las charlas anteriores, y son navegantes del Pacífico que han sido anteriormente exitosos desde la época de los incas, antes de la llegada de los españoles. Los manteños huancavilcas fueron la cultura que creó el comercio en la costa del Pacífico y convirtió a la moneda que se llamaba el espondylus en la moneda de negociación desde México hasta Chile. Hoy esos pescadores son extraordinarios pilotos en el mar que logran llegar con éxito hasta Centroamérica, pero sin embargo muchos de ellos están presos. Recordemos que hay numerosos presos ecuatorianos en Guatemala, la mayor parte de ellos pescadores. Pero además los puertos ahora son los sitios de contaminación de los embarques, entonces ahí es donde se logra meter la cocaína con las cargas que van en los containers y de esa manera llegan a todos los puertos del mundo. Se ha sumado ahora la llegada de las avionetas, aunque se ha puesto un radar en Manabí, justamente en Montecristi, para tratar de evitar la llegada de las avionetas que están llegando. Con el pretexto de la guerra al narcotráfico, nosotros tenemos en este momento en Ecuador dos bases militares a disposición de los Estados Unidos que vienen periódicamente con tropas acá a hacer una observación por medio de rastreo satelital y de rastreo local utilizando aviones AWAC que trata de localizar plantaciones, trata de localizar traficantes, trata de localizar lanchas rápidas, avionetas, mediante un rastreo aeronáutico. Sin embargo, no tenemos ningún éxito. La guerra del narcotráfico, como siempre les he dicho, es un pretexto que tiene Estados Unidos para tener bajo su control al ejército ecuatoriano, a la policía, a la justicia, a los medios de comunicación y, además, como hemos visto todos, es un mecanismo para llenar las cárceles de Ecuador y evitar que todos esos narcotraficantes se vayan a parar en las cárceles de Estados Unidos. Tener un preso en las cárceles de Estados Unidos es más caro que tener un estudiante universitario en las universidades, entonces les sale más barato a los Estados Unidos tener los presos en las cárceles de Ecuador. Estas cárceles de Ecuador están repletas, ya no hay un espacio para nadie. Tienen hasta el 200, el 300% de sus capacidades copadas, y esto es lo que ha generado
un hacinamiento y una violencia inaudita dentro de las cárceles. Allá se vive una guerra entre pandillas de narcotraficantes, lo que se llaman los carteles, entre bandas de narcotraficantes. Se suenan el nombre de los choneros, de los chone killers, de los lobos, de los lagartos. Todos ellos son y pretenden ser los dueños de las penitenciarias y de las cárceles en Ecuador. Esta última masacre ha sido una masacre entre los choneros y los lobos, y se vio a través de los canales de televisión que habían armas de alto poder dentro de la penitenciaría, inclusive granadas. Y anteriormente, hace pocas semanas, se utilizó drones para atacar a la penitenciaría. Estos sucesos en los que inclusive han llegado expertos norteamericanos a tratar de salvar la situación que se le está yendo de las manos al presidente Guillermo Lasso, son el preámbulo de lo que ya pasó en México, en Colombia, en la misma Venezuela, porque resulta que la descomposición social en Ecuador pasó en una época, digamos que en los años 70, en los años 80, hasta el año 2000, la descomposición social en los países latinoamericanos a veces se convertía en guerrilla, pero a partir de los años 90, la descomposición social en América Latina se ha convertido en carteles de narcotráfico. A tal punto que hoy Estados Unidos ya no quiere librar una guerra contra las FARC, sino que libra una guerra específicamente contra los narcos, porque estos se han convertido en el principal enemigo de los Estados Unidos. ¿Y por qué se convirtieron en el principal enemigo de los Estados Unidos? Porque los narcos hicieron algo que no han hecho, por ejemplo, los guerrilleros. ¿Qué es? Es permeabilizar la frontera norteamericana para que puedan cruzar por debajo con túneles de tipo Chapo Guzmán, por el aire como el Señor de los Cielos, por el mar como el Pablo Escobar ecuatoriano, el Gerald, que corría por el mar en sus lanchas rápidas. Es decir, ha conseguido algo que no era posible y no era que lo hace muy susceptible a los Estados Unidos, y esto es que las fronteras norteamericanas ya no son fronteras seguras. Gracias al narcotráfico se han creado senderos para transitar la cocaína, y por los mismos senderos ahora ingresan todos los migrantes. Y los mismos narcotraficantes se encargan de utilizar a los migrantes para mulas, para lo que sea. Y vemos, por ejemplo, como los Zetas, como el cartel de Juárez, secuestra migrantes en México para utilizarlos a su provecho, ¿no? En estas condiciones es las que estamos viviendo en América Latina y en Ecuador. Se pregunta uno si la guerra al narcotráfico puede llevar a algo. Evidentemente, mientras en Estados Unidos la droga valga tanto como está valiendo, no serán solamente los latinoamericanos los que introduzcan drogas, introducirán los afganos que lo están haciendo, y gracias a eso ganaron la guerra a los Estados Unidos, y posiblemente pues vendrán gente de África o gente de Asia que ven que es muy rentable introducir drogas a los Estados Unidos y a Europa, porque el hecho solo de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México ya multiplica el valor de $1000 por kilo de cocaína a $10.000 al otro lado de la frontera, cuestión de pasar un metro. Lo mismo pasa con la cocaína que llega por la costa. En estas condiciones es imposible frenar lo que está pasando en las cárceles ecuatorianas. El hacinamiento, la detención de personas, cada vez hay más gente que va a la cárcel. Es imposible tenemos que crear una cantidad de cárceles y de prisiones, porque cada día tenemos un numeroso contingente de seres humanos apresados, detenidos, que tienen que ir a parar en la cárcel. Los jueces no se alcanzan a despachar las causas. Existen presos detenidos con prisión preventiva. No les pueden soltar tampoco. Si se les suelta a los presos, si no matan dentro de la cárcel, terminan matando afuera. Entonces estamos entre la espada y la pared con una situación tan crítica que nosotros nos agarramos los pelos y nos preguntamos hasta dónde podemos seguir viviendo esta zozobra en la que los medios de comunicación todos los días nos decían la cantidad de muertos producidos por el COVID, y hoy todos los días tenemos que escuchar
en los canales de televisión el número de muertos que hay dentro de las penitenciarias o en todos los puertos y en todos los lugares de Ecuador por la violencia que se ha generado. La violencia se ha convertido en el mayor problema social de Ecuador. Después del problema económico, la violencia se ha convertido en algo temible, algo importante, algo impactante. La gente ya no quiere salir a trabajar después de las 6 de la tarde, la gente no quiere movilizarse, los negocios se cierran, hay inseguridad total, la gente no quiere ir al banco a sacar dinero, no se sabe para qué se vive, dónde, en qué momento le van a quitar el celular con una pistola y lo van a matar. Esa situación de incertidumbre que estamos viviendo en Ecuador no lo puede resolver el presidente Guillermo Lasso. No lo puede resolver tampoco el presidente Lenín Moreno. La delincuencia tuvo una gran caída en la época de Rafael Correa porque el país vivía una bonanza económica. Ahora que vivimos una catástrofe económica, no estamos yendo por el mismo camino que van Honduras, Nicaragua, países complicados como Colombia, que han vivido una debacle psicológica y social terrible que llegó a producir criminales de la calidad de Pablo Escobar y de todo lo que son los carteles, del cartel de Arrola de Cali, de Medellín, del norte del Valle. Todos esos carteles han sido realmente organizaciones que tienen tal poder de fuego y tal poder económico que son capaces de intimidar a cualquier gobierno, de sobornar a las policías, a los jueces, a todo, inclusive de financiar partidos políticos, ganar elecciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que se está viviendo en Ecuador en este momento. Las cárceles se han convertido en algo terrible y es increíble que, por ejemplo, se le tenga al vicepresidente Jorge Glass y a otros altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa en las mismas cárceles donde se tienen a los criminales de los choneros, los lagartos, los lobos y todos ellos, con el riesgo de su vida y con el corazón en la mano para sus familiares. Eso es una forma de tortura, es una forma de venganza, es una insensibilidad. Deberían ser trasladados a la cárcel 4, donde van normalmente los militares, los policías, los políticos, los funcionarios públicos presos. Pero aquí se les tiene junto con los delincuentes, esperando que algún día los maten. Esto es lo terrible que está pasando Jorge Glass, y estamos viendo cómo se lo martiriza y se le está convirtiendo en un mártir. Muchas gracias.